Ernesto Fárez Santoscoy, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días a todos. Bien, ¿de qué nos quisieras hablar esta mañana? Bueno, un análisis comparativo de las crisis de fin sexenio y pues ver cómo estamos ahora. A ver si ¿Sí? se repetiría o no. ¿Tú crees que se repita? Pues primero te cuento, ¿no? Y luego Bueno, concluyo. cuéntame. Muy bien. Bueno, empezamos con la de 76. Sí, En el periodo de Luis Echeverría, pues el modelo económico cambió del modelo de desarrollo estabilizador al desestabilizador, ¿no? mm, Y pues con una visión estatista se pusieron a gastar a lo loco, pero en serio, a comprar empresas, a fundar, constituir otras empresas, una participación del Estado pues muy relevante en la economía, pero pues sin sustento atrás en cuanto a la captación fiscal. Y entonces pues se recurrió a dinero del Banco de México, o sea que el Banco de México financiara este gasto excesivo sin ninguna restricción, creando dinero, y también con financiamiento del exterior. Ahí es cuando empezó a aumentar la deuda externa. Esto generó inflación y esa inflación muy alta, al final terminó con un peso muy sobrevaluado que tuvo que ser devaluado para corregirse con un tipo de cambio fijo. Se provocó antes una fuga de capitales, ¿no? Y con toda la desconfianza que había, y pues esa devaluación pues hizo subir el tipo de cambio de 12.50 que se había fijado, tipo de cambio fijo, desde 1954 hasta 1976, que es cuando se dio la devaluación. Llega López Portillo con una visión de Estado también, o todavía un modelo estatista, eh, y pues con un exceso de gasto, pero ahí, digamos que los primeros años ayudó mucho que el precio del petróleo había subido. Y entonces, con un exceso de créditos que recibimos por parte de los bancos internacionales que estaban inundados de petrodólares y que le prestaron a México por ser un país petrolero, pues generó esa administración de la abundancia irresponsable que se dio tanto del lado del gobierno como del lado de los bancos que seguían preste y preste, los bancos internacionales. Cuando bajan los precios del petróleo, pues resulta que México se queda sin poder cubrir los, eh, los créditos, los intereses y los vencimientos que se tenían, y pues se toman medidas extremas previamente a una fuga de capitales que se dio pues, por toda esta circunstancia. Y entonces ya sin reservas internacionales se devalúa y el tipo de cambio se va desde los 22 viejos pesos pues hasta 100, ¿no? A 120, 130, que llegó hasta 150 llegó a estar el tipo de cambio viejos pesos por dólar, la devaluación más exagerada, y pues con medidas extremas donde se optó por estatizar a la banca, que al final se convirtió en un rescate bancario ipso facto, ¿no? Y, y adicionalmente el control de cambios. Bueno, esta circunstancia de sobreendeudamiento nos tomó 30 años resolverla, y es con la ayuda de los bonos Brady, si no nos hubieras solucionado nunca. Y hay países como Argentina que todavía no salen de esa, ¿no? Bien, esa fue la crisis de fin sexenio de López Portillo. Después tenemos otra significativa, la del presidente Salinas y Ernesto Zedillo. El presidente Salinas no quiso devaluar como le correspondía ante la visión de que, bueno, se había dado el golpe de timón desde Miguel de la Madrid, se metió a México al GATT, se empezó a corregir las finanzas públicas, se tuvo que vivir del encaje legal. La banca no le prestaba a nadie más que al gobierno, ¿no? En la época de Miguel de la Madrid. Llega Salinas y con la visión de hacer el Tratado de Libre Comercio y con una aceleración de las privatizaciones, pues genera un clima de optimismo muy importante, pero pues lo que se dio también fue una burbuja de crédito. Fue demasiado laxo el gobierno, los supervisores con el sistema bancario, y se generó una burbuja de crédito impresionante
y a finales del sexenio, pues, pues se tuvo que corregir esto, pero ya había habido ya un embate contra el peso en febrero del 94, ocurrió el atentado zapatista, ocurrió el asesinato de Colosio, más adelante el de Ruiz Massieu. Cuando se llegó bueno, en febrero te decía que con un embate que hubo contra el peso, el secretario de Hacienda se sacó de la manga el canjearle tesobonos por CETES a los inversionistas internacionales, es decir, estaban invertidos en pesos, en CETES a corto plazo, y el secretario de Hacienda les dio tesobonos indizados al tipo de cambio, pero también a corto plazo. Entonces le dejaron al presidente Zedillo, el presidente entrante, una olla expresa a punto de explotar, porque había un déficit en la cuenta corriente estimado para el 2000, para 1995, que ascendía a más de 30,000 millones de dólares. Había vencimientos de deuda por más de 15,000, más 22,000 millones de dólares de tesobonos que vencían en 3 meses, y así le entregaron la administración al presidente Zedillo. A los 20 días explota, ¿no? A los 20 días de iniciado el sexenio, explota con una macro devaluación, otra vez una fuga de capitales que había dejado en todo el 94, ¿no? Que había dejado al Banco de México sin reservas internacionales, y con ese compromiso enfrente, pues de nueva cuenta hubo crisis, en este caso de inicio de sexenio, pero además con la particularidad de que el sistema bancario en su conjunto prácticamente quebró. Las uniones de crédito, los bancos, y bueno, pues es realmente muy doloroso para la sociedad lo que sucedió en el año 95. No te sabría decir cuál fue peor, si la del 82, con la estatización de la banca y el control de cambios, a esta que fue una crisis financiera. ¿Cómo estamos ahora? Bueno, pues tenemos 200,000 millones de dólares en reservas internacionales, que es lo mismo, prácticamente lo mismo que es la deuda externa del gobierno federal más la de Pemex. Por otra parte, pues hoy contamos con el Tratado de Libre Comercio, somos el principal socio comercial de Estados Unidos, o sea, nuestro volumen de comercio es impresionante con el país más grande del mundo. Tenemos un nivel de deuda relativamente bajo, menos de 50% sobre PIB, y el gobierno está ofreciendo que cierre el sexenio con un nivel inferior al 50%, pero nos está dejando otras bombas de tiempo, como son este déficit fiscal para el último año de 5.4% sobre PIB, que es totalmente insostenible. Nos está dejando también la bomba de tiempo de que los servicios básicos del gobierno están sumamente deteriorados, el servicio de salud, el servicio de educación, pero adicionalmente, pues se llevaron todos los guardaditos entre las patas, ¿no? Se los acabaron, y todos le están dejando a esta administración unas finanzas públicas muy endebles y pues sin amortiguadores, ¿no? Y con poca posibilidad de hacer recortes al gasto. O sea, a la siguiente administración, sea quien sea, no le va a quedar otra que subir el ingreso. ¿Cómo? Subiendo impuestos, ¿no? No va a haber otra para la siguiente administración. Pues esto es básicamente lo que quería contar, Eduardo. O sea, no apuntan las condiciones como para pensar en una crisis de fin de sexenio. Sin embargo, hay que reconocer que la próxima administración tiene un margen muy estrecho de maniobras. O sea, si quiere Nulo. ampliar el espacio fiscal que le va a entregar esta administración, tendrá que pensar en una reforma hacendaria, porque lo que tiene en las manos no le va a alcanzar para mucho. 8 de cada 10 pesos ya están comprometidos en el 2024, 8 de cada 10, o sea, el espacio fiscal es menos de 1%, el espacio fiscal que le va a dejar el presidente López Obrador a su alumna Sucesora. consentida, o bien a Xóchitl Gálvez. Es un estrecho margen eso, pero puede eventualmente eso ocasionar una crisis. O sea, me refiero, hay margen estrecho, pero no hay condiciones para una crisis como las que hemos conocido. Un no reconocimiento de una derrota de Claudia Sheinbaum puede ocasionar una crisis. Una agitación política previsible,
sí puede generar tensiones en los mercados financieros a mediados del año entrante. Sí, sí lo creemos así y sí vemos posibilidades de que el tipo de cambio esté por ahí de 21 o 22 pesos, aunque hay que recordarle a nuestro amable auditorio que nunca le hemos pegado al tipo de cambio. Sí. Pero sí, sí, racionalmente habría las condiciones como para que haya una tensión o volatilidad importante en los mercados a mediados del año. Pensamos que, pues, si se llega a solucionar, porque pues, hasta ahora México ha sido un país de instituciones, aunque cada vez están más mermadas, pues quizás otra vez para finales del sexenio podríamos estar viendo un tipo de cambio mucho más bajo, ¿no? O sea, a lo mejor 18 pesos por dólar, después de haber tocado los 22. Bueno, tipo de cambio de 22 pesos por dólar, la verdad es que ya lo hemos vivido en varias ocasiones y no espantaría tanto los agentes económicos, ¿no? Sí, o sea, Hasta el final. oye, tengo un asunto, ya está aquí con nosotros Ramsés Pech,